colegas investigadores de diferentes países de América Latina. Y esta mesa 9 se llama Pachangas Sureñas, del Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural e Inmaterial. Y bueno, cada una de las participantes tendrá 15 minutos y yo les avisaré cuando les falten los 3 últimos. Y dejaremos las preguntas para el final de las presentaciones. En primer lugar, tenemos la participación de Claudia Patricia Ulloa Espinosa, de Chile, con la ponencia titulada Prácticas artísticas, territoriales, carnavalescas en este siglo XXI. Tensiones entre el reconocimiento y el menosprecio social, el caso de Valparaíso. Claudia Patricia es socióloga con magíster en gestión de políticas nacionales, magíster también en historia y patrimonio cultural y doctorada en sociología, con una experiencia de 23 años en prácticas y políticas públicas desde el gobierno local. Desde la academia cuenta con una trayectoria de más de 18 años en temáticas de políticas culturales, sociología del desarrollo, sociología de la educación, sociología urbana, gestión patrimonial y cultural, al interior de las universidades de Playa Ancha y Valparaíso. En el ámbito cultural, al interior de las universidades de Playa Ancha, bueno, ya dije eso, en el ámbito cultural ha participado en proyectos e investigaciones, fue seleccionada por la OEA para realizar una investigación sobre la cultura como instrumento de cohesión social y combate contra la pobreza. Es autora de Guía Metodológica para el Desarrollo de Planes Municipales de Cultura, texto diseñado para el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Actualmente es socióloga de la Dirección de Gestión Patrimonial del municipio de Valparaíso, académica del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Playa Ancha. Se encuentra realizando en la fase final de su tesis doctoral en sociología titulada Juventudes Chilenas, el caso de Valparaíso, prácticas artísticas, territoriales, carnavalescas en este siglo XXI. Tensiones entre el reconocimiento y el menosprecio social en la Universidad Alberto Hurtado. Adelante, Claudia Patricia. Buenas tardes, don Leonardo. Buenas tardes a toda la mesa. Le agradezco su presentación. Y bueno, sin ir más, voy a comenzar. Antes quiero hacer una pequeña introducción. En Chile, las prácticas callejeras, las prácticas carnavalescas, las prácticas andariegas, son algo que ha sido históricamente prohibido. Por tanto, yo voy a dar cuenta de un hecho social que se da en la ciudad de Valparaíso desde el año 99 en adelante. ¿Sí? Es bastante sociológico. Yo he estado viendo otras presentaciones que son más antropológicas. Pero bueno, si usted me permite compartir, profesor. No lo escucho. Adelante, por favor. Okay. Comparte tú. ¿Se ve? Ok. Muy bien. Perfecto. Prácticas artísticas. ¿Cuál es el problema de investigación que estamos trabajando? Yo hace más de 15 años que estoy trabajando el tema de investigaciones sobre juventudes en Chile, principalmente en América Latina también. Y esta primera reflexión es una reflexión a nivel mundial, al interior del capitalismo, ¿no? Mi problema de investigación es que la modernidad ha generado, ¿no es cierto?, un aislamiento del ser humano, una mutación donde lo colectivo ha ido perdiendo su valor en los últimos 100 años. Hay un cuerpo que se aisló de la naturaleza, se aisló de los otros, una excisión entre sujeto y comunidad, lo que ha ido generando, ¿no es cierto?, una fragmentación y una individuación nunca antes vista en nuestras sociedades. Las instituciones, ¿no es cierto?, se han ido desarrollando donde el mercado ha marcado el desarrollo de lo social, no la cultura, no las identidades, ¿no es cierto?, ni tampoco las prácticas ni los saberes que tienen distintos colectivos. El conflicto mayor de los colectivos es la lucha por un reconocimiento. La lucha por el reconocimiento la considero desde la teoría de Axel Honneth, de la Escuela de Frankfurt, es parte de la teoría crítica, ¿no es cierto? Axel Honneth hoy nos plantea que vivimos en la sociedad del desprecio, donde el reconocimiento, especialmente a la juventud, les cuesta mucho.
porque no tienen los espacios de socialización que tenían antaño. Eso también lo trabaja una investigadora mexicana, que es Roxana Reguillo, ¿no? Que nos plantea que se han perdido los espacios de socialización clásicos que tenían las juventudes, principalmente el sistema escolar y otros sistemas de integración. En esta perspectiva, ¿no es cierto?, a los jóvenes se les lee desde una perspectiva adultocéntrica, como sujetos de consumo, en una exclusión creciente y en un borramiento colectivo de sus rituales colectivos. El marco teórico de esto, principalmente David Le Breton, ¿no es cierto?, Claudio Duarte. Y en este contexto, cuando termina la dictadura militar en Chile y es el retorno a la democracia, hay una promesa fallida, que es la promesa de integración de la modernidad. Promesa que en Chile no se cumple, ¿ya? Porque la integración solamente fue posible a partir del consumo. No hubo integración en espacios políticos, en espacios sindicales, en espacios comunitarios. Entonces, se puede decir que hay un proceso de modernización fallido, hay una promesa no cumplida. Contexto en el que aparecen en forma espontánea, ¿no es cierto?, lo que se dio denominado prácticas artísticas territoriales carnavalescas. Retorna el arte popular callejero y carnavalesco como un ámbito de producción simbólica subalterna dentro de la población juvenil de Valparaíso, totalmente autónoma y subalterna y por fuera de las instituciones públicas y privadas. Y algo con las comunitarias. Sigo con los fundamentos de la problemática. Entonces hablamos de una sociedad capitalista que marcó el siglo XX, ¿no es cierto? Predominantemente relaciones sociales entre sujetos y objetos, donde ha existido un claro déficit de reconocimiento al otro, a la alteridad, al joven, al distinto, al adulto mayor, a las etnias, a las prácticas que no den cuenta del orden social burgués y conservador, especialmente en nuestro país. ¿Sí? Por tanto, se va generando lo que el mismo Axel Jones llama relaciones sociales reificadas, el concepto de reificación, que son relaciones despersonalizadas, marcadas por el intercambio de bienes, hay una ausencia de importancia y atención hacia los sujetos y un patrón de entidades cósicas, de intercambio cósico, lo que genera individuos en negativo, ¿no es cierto?, comportamientos de riesgo en las juventudes, que se van marcando con altos comportamientos de suicidios, consumo de droga, anorexia, abulimia, violencia, porque no se sienten integrados en ningún grupo, en ninguna parte. Y esto nos genera un diagnóstico crítico donde se ha criminalizado fuertemente la protesta social, el espacio público se cierra en nombre de la seguridad ciudadana, eso lo desarrolla Swampa, Maristeles Swampa, Argentina, y Martín Barbero, que hace poco falleció. Por lo tanto, tenemos una crisis de las instituciones clásicas de integración social. Transición democrática que limita la acción colectiva y genera una ausencia de espacios para ideologías transformadoras. Este es el contexto social donde voy a analizar la problemática. ¿Qué pasa en Chile? ¿Ya? Chile tiene una memoria de negación de los carnavales. ¿Ya? Durante el siglo XIX los carnavales populares fueron prohibidos por la burguesía ascendente y católica. Ya en 1828 se prohibió la fiesta de la chaya, la fiesta de la primavera, por considerarla indecente, porque se ensuciaba, ¿no es cierto? No les gustaba el uso de las máscaras, de ninguno de los rituales satíricos, ¿no es cierto? Y de ruptura momentánea del orden social propio de las fiestas populares. Por tanto, los carnavales fueron estigmatizados por los actores sociales hegemónicos, negando sus ritos populares al asociarlos a la gente inculta, a la plebe, a la gente maleducada. Sin embargo, sabemos que el carnaval es en sí una alegoría de la identidad negada al interior de una cultura del sometimiento y del menosprecio social como es la sociedad chilena. Milita Alfaro, ¿no es cierto?, profesora de UNESCO a cargo de la Cátedra de Carnavales en Montevideo, Uruguay, nos habla de eso. ¿Qué pasa con las juventudes entonces? En esta situación, ya nacen nuevos actores, nuevas cartografías sociales, ya que ya no están adheridas a un proyecto político porque son expulsadas, ni a un proyecto religioso, ni a un proyecto colectivo dentro de sus instituciones educativas. Por lo tanto,
se adhieren a lazos afectivos, emocionales en torno a prácticas culturales. Hay un fenómeno de relocalización identitaria. Las y los jóvenes dotan de sentido los nuevos territorios donde participan. En sus territorios hacen una práctica. Esto en contra de la lectura de Mar Auger, que dice que ya no existen los territorios en esta posmodernidad, etc. Entonces hablamos de prácticas sociales ejemplares que van creando procesos colectivos de acción social desde sus corporalidades, sus territorios y sus subjetividades. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general de esta investigación? Comprender las relaciones intersubjetivas de reconocimiento y menosprecio social entre los sujetos juveniles que realizan prácticas artísticas territoriales en Valparaíso, analizando desde sus cuerpos como locus de conflicto y emancipación social. Aquí tomando en cuenta, ¿no es cierto?, la terminología de Adrián Escribano, profesor y director del Instituto Gino Germani de Argentina. Los objetivos específicos: identificar las estructuras con las que se organizan los colectivos juveniles que realizan estas PAC, determinar las principales motivaciones que tienen las y los jóvenes que participan, como sus ideas de reconocimiento y menosprecio, y cómo éstas las asocian a las expresiones del arte callejero carnavalesco, y conocer la percepción que tienen las y los dirigentes comunitarios de Valparaíso en torno a estas PAC, sus discursos en torno al arte callejero carnavalesco, al uso del espacio público, como a las dinámicas de participación y organización, considerando especialmente el Carnaval Mil Tambores en su trayectoria de 22 años. Esto era de 20, que este texto es de hace un año. El marco metodológico del estudio lo paso rapidito porque creo que no es el lugar más de resultado. Esto es un estudio de caso, ya es una investigación doctoral, por tanto es explicativa, interpretativa, ¿no es cierto? Se entiende que existía una desvalorización epistemológica radical de las culturas populares, histórica de los fenómenos relacionales en América Latina y en Chile especialmente, lo que grafican distintos autores, entre ellos uno muy importante que es Morandé, que planteó el año ya 1987 que todas las definiciones de modernidad y progreso no consideraron, ¿no es cierto?, la dimensión cultural. Hay una triangulación de entrevistas semiestructuradas, observación etnográfica, biografía e información secundaria. Las técnicas de análisis, ¿no es cierto?, principalmente análisis temático reflexivo y análisis de discurso. ¿Qué pasa con Valparaíso? Para quienes no lo conocen, y que espero que tengan el gusto de conocerlo, yo ahora además soy la directora de patrimonio del municipio, de gestión patrimonial del municipio de Valparaíso. Ya, Valparaíso hoy es el sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarado por UNESCO, principalmente por su valor histórico como el primer puerto de América del Sur, ya, por la globalización temprana que tuvo. Entonces, Valparaíso es una ciudad de Chile que ha posibilitado una particular relación y sensibilidad con el campo cultural y artístico. Históricamente ha sido refugio de artistas y creadores, ciudad mestiza, cosmopolita, pobre, portuaria, de migrantes y universitaria. Sin embargo, es un mito que Valparaíso vive del arte, la cultura, el turismo y el patrimonio. Durante los últimos 20 años, desde el Estado se han realizado distintas políticas culturales y patrimoniales para consolidar una imagen de ciudad cultural. Estas han fracasado en su mayoría, ya que cada vez que tenemos un cambio de gobierno, las políticas culturales o patrimoniales vuelven a retroceder. En Chile, menos de un 1% del presupuesto del Ministerio de Hacienda es asignado al sector cultura y patrimonio. Contexto en el que nace el Carnaval Mil Tambores, el año 99, frente a una mercantilización de la cultura, donde el espectáculo de la cultura masiva es lo único que cabe en esta democratización cultural. Y las juventudes que practican, ¿no es cierto?, esta cultura carnavalesca, ellos se consideran que son una cultura de calle, que es un carnaval de calle, que no es un carnaval de espectáculo. De hecho, lo diferencian, se relacionan más con el carnaval de Bahía que con el carnaval de Río de Janeiro, que es un carnaval de espectáculo en lugares cerrados. ¿Ya? La calle y el espacio público es el lugar. Sin embargo, para las expresiones populares en esta transición del 2000 hay un sentir juvenil de desprecio, injusticia que paradójicamente ha potenciado la proliferación de colectivos populares en torno al arte callejero en Valparaíso. Ciudad bohemia, cuna de la música popular,
patrimonio inmaterial. Hoy Valparaíso, su único patrimonio inmaterial declarado por el Sistema de Información de Gestión Patrimonial es la Bohemia porteña y el Chinchonero, ¿ya? Pero otras expresiones no han sido declaradas patrimonio inmaterial, pese a que Chile se sumó a la Convención, ¿no es cierto?, de UNESCO del 2003, el año 2008. Ahora bien, este es un poco algunas imágenes de lo que es y ha sido el Carnaval Mil Tambores. El Carnaval Mil Tambores históricamente ha estado en oposición a todas las instituciones estatales y también privadas, el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque en Chile nosotros perdimos la práctica del uso del espacio público y de las tradiciones. Se toma el Carnaval Mil Tambores, se toma las avenidas centrales, se toma la avenida Altamirano durante 2 días completos la primera semana de octubre. Se plantea, ¿no es cierto?, una nueva forma ya de representatividad juvenil a través de los cuerpos, donde la comunicación corporal es central, lo que genera, ¿no es cierto?, muchos conflictos y tensiones en la cultura hegemónica. Las prácticas artísticas territoriales, entonces, son colectivos artísticos organizados en torno al baile carnavalesco, callejero, que incorpora ritmos afroamericanos, andinos y latinos. Se presentan en los espacios públicos de la ciudad, especialmente en el Carnaval Mil Tambores, la fiesta de San Pedro, el Inti Raymi, y distintos carnavales en los cerros. Valparaíso es una ciudad con una morfología que tiene 44 cerros. Entonces, Carnaval de Cerro Cordillera, de Cerro Playa Ancha. Esto genera una repetición. Este año tuvimos una cosa muy bonita después de 2 años de pandemia. Hace 3 semanas atrás renacen los carnavales y ya dan cuenta no solamente de este gran carnaval Mil Tambores con 7.000 o 10.000 personas en las avenidas centrales, sino que muchos carnavales de cerro, que eso va generando una cohesión y una consolidación de formas de socialización especiales, particulares entre las juventudes. Estos colectivos que componen, ¿no es cierto?, los carnavales integran batucadas, comparsas, escuelas de samba, morenadas, caporales, diabladas, tingus, tobas, bandas de bronce. Por lo tanto, estamos en tradiciones andinas, ¿no es cierto?, tradiciones afro-brasileñas y tradiciones vinculadas con la conga cubana. Irrumpen con el arte popular desde la sátira, la alegoría colectiva, lo cómico, la performatividad y el espacio público como lienzo, como soporte de la ciudad. Y además son prácticas artísticas colectivas, no individuales, por lo tanto salen de lo docto en el arte, que es más individual. Las 3 agrupaciones investigadas en Valparaíso, el año 99 cuando nacen los tambores, habían 2 o 3 organizaciones. Hoy, en el año 2021, tenemos cerca de 40 agrupaciones artísticas carnavalescas. Por lo tanto, siguen creciendo. Estos 2 años que tuvimos de pandemia, nacieron más agrupaciones. Una de las agrupaciones que se investiga son los Reales Brillantes de Valparaíso. ¿Quiénes son los Reales Brillantes? Son los caporales, ¿no es cierto? Es un baile urbano, netamente urbano, que nace en 1969 con los hermanos Estrada en Bolivia, ¿ya? Y se va acercando a Chile con el Carnaval de la Fiesta del Sol, carnaval que se realiza en Arica desde el año 2002, ¿ya? Y en este carnaval, ¿no es cierto?, comienza a tener filiales, como Valparaíso es una ciudad universitaria, ¿no es cierto?, tiene esta característica cosmopolita, empieza a llegar a la ciudad como algo nuevo, algo nortino, este baile del caporal, ¿no es cierto?, de origen boliviano, que es un baile que representa a un capataz que va con cadenas, ¿no es cierto?, y que de alguna manera controla a los esclavos, y hay una china que baila la saya, ¿no es cierto?, y que de alguna manera lo trata de seducir para que suelte y libere a los esclavos. Las 3 agrupaciones dan cuenta, ¿no es cierto?, de un momento de colonización en América, ¿no es cierto?, donde estos son los grupos subalternos que están representando desde este lugar, ¿no es cierto?, su resistencia. La otra agrupación investiga, estas agrupaciones cada una tiene más de 150 participantes. Es la Conga Comparsa La Calle. Es una agrupación que nace a partir del movimiento estudiantil en el año 2011, rescata los ritmos afrocubanos
Está compuesta por bailarines, bloques de pareja, figurines y músicos. Ahora bien, la comparsa a la calle, las comparsas, ¿no es cierto?, la conga, fueron el año 2008 en Cuba declaradas patrimonio, integradas en la lista representativa del patrimonio inmaterial. Lo mismo que los caporales con la fiesta de Jesús del Gran Poder el 2019. La Escuela de Samba también nace el año 1999, difunde ritmos brasileños, está principalmente vinculada con la samba reggae y la samba de carnaval. Sin embargo, también tiene en su origen la samba de Roda, que el año 2008 en Bahía fue declarado también en la lista representativa de patrimonio inmaterial. El marco teórico de análisis de esta investigación es la teoría del reconocimiento, las culturas populares, cuerpos y performatividad y culturas juveniles. ¿No es cierto? Lo que dará cuenta de subjetividades juveniles. Me voy a saltar este detalle porque después dejaré mi presentación, ya que se me puede acabar el tiempo. Y esta lámina en sí son 15 minutos. Ahora bien, ¿cuáles son los primeros resultados que vamos a encontrar? En primer lugar, la comunicación corporal, ¿ya? Que varios autores dicen cómo pasamos de la cultura del libro a la cultura del oral, a esta cultura vernácula, ¿no es cierto?, a esta nueva forma de expresarnos. Otros autores como Taylor hablan cómo hacemos el tránsito entre el archivo y el repertorio, que es la acción social. Entonces, en los resultados preliminares encontramos que la fuerza de estas agrupaciones para mantenerse durante más de 20 años en forma autónoma, los recursos los gestionan ellos mismos, ¿no es cierto? Hacen rifas, hacen callejeo, tienen cuotas, no tienen espacio, no tienen subvenciones estatales de ningún tipo, ¿ya? Lo han mantenido principalmente por una ideología que tienen detrás y porque en esta comunicación corporal, la prominencia del cuerpo en la construcción de lo social, ya empieza a revelar, ¿no es cierto?, asociatividades entre las juventudes que no se tienen de otra manera y que no es fácil leerla, porque no se leen desde un discurso, desde un lenguaje hablado, que es lo clásico, sino que se Tiene leen 3 desde minutos. una... ¿Cuánto? ¿3? Ya, 3 minutos. ya, me apuro. El bailar representa entonces el acto de crear espacio, tiempo a través de un mundo que aparece cuando el cuerpo se mueve. Es a través de sus cuerpos que las y los jóvenes se integran y reconocen intersubjetivamente. Ahora bien, en este contexto, para Escribano, el cuerpo es la primera conexión con el mundo y el medio a través del cual los seres humanos transforman el entorno para la consecución de su vida. ¿Ya? Por otro lado, el retorno de la cultura carnavalesca, el retorno de las culturas populares, hoy es una lucha que se está dando en Chile desde distintos frentes. Sin ir más lejos, ayer celebramos 2 años de la revuelta social, pero no tengo tiempo para hablar de eso ahora, así que me voy a remitir a esto. Hay un retorno de la cultura carnavalesca popular, masiva. Hay un retorno de la pérdida del miedo, del uso del espacio público, de una memoria de la sátira social, prácticas populares en el espacio público prohibidas, prácticas artísticas territoriales capaces de participar en una construcción de sentido y significado en la vida de sectores subalternos y su resistencia a las formas sociales hegemónicas y dominantes. La irrupción del llamado arte popular le dio una nueva dimensión al análisis de la producción creativa. La dicotomía construida en la racionalidad occidental entre el arte culto y elaborado y el arte popular, es decir, lo inculto y lo inculto, es más entre barbarie y civilización. Hecho que se está desvaneciendo, un discurso que se empieza a desvanecer. Finalmente, ¿no es cierto?, respecto al reconocimiento, la territorialización de sus prácticas, la no discriminación estructural de clases, la no discriminación estructural me refiero a de clase, el arraigo en espacios públicos recuperados, el sentido de lo social a partir de sus cuerpos, en tanto expresión intercorpórea, identidad y performatividad, dan, ¿no es cierto?, fortalecen una autonomía y un sentido, ¿no es cierto?, de lo étnico, próximo al sincretismo de la fusión latinoamericana, como un motor de representaciones colectivas respecto al otro dominador, dueño de sus cuerpos, los territorios y los imaginarios sociales, donde en el ensayo está la ofrenda, en el ensayo cotidiano, más que en las presentaciones anuales de los carnavales. Finalmente, ¿no es cierto?, entendemos que el proceso de salvaguarda, ¿no es cierto?, para UNESCO tiene que partir por identificar, documentar, investigar,
para luego llegar algún minuto a poder preservar, protegerse y transmitir. En ese proceso estamos ahora, hay muchos estigmas. Yo en este minuto tengo un doble rol porque estoy terminando mi investigación, pero además tengo un cargo en el municipio como directora de patrimonio, y poner en una mesa a discutir, ¿no es cierto?, que podamos ingresar esta práctica que ya lleva más de 22 años en el sistema de información nacional de patrimonio inmaterial, es un desafío que esta investigación va a ser un insumo sumamente importante para su expediente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante ponencia. Y me recuerda que conocí Valparaíso ya hace casi 20 años. Muy bonita ciudad. ¿En serio? Sí. Sí, bueno, vamos a pasar, ahorita vamos a comentar, vamos a pasar a la ponencia de Laura Catalina Peralta de Pascuale de Argentina, con la ponencia Logleada para el despacho de almas. Laura Catalina es investigadora, docente e intérprete del cancionero de tradición oral del norte argentino. Realiza talleres, charlas y presentaciones de sus trabajos de campo y recopilación. Su trabajo de investigación actualmente está centrado en el loclo, canto y baile para Todo Santo, en la Puna Argentina y en la contextualización del canto de la copla. Material de audio recopilado en 7 provincias argentinas. Y vamos a hacer parejos, tienes hasta 25 minutos si gustas, porque faltaron 2 ponentes. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, muy agradecida por esta oportunidad de presentar y mostrar el loglo. La logleada, en Santa Catalina, la provincia de Jujuy. Esta, como bien decía, es una investigación que sigue su curso. No sé cuándo terminará, no terminará. Estas investigaciones siguen, y siempre hay muchos aportes que la van enriqueciendo. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Quiero contarles también que hace unos minutos, cuando me conecté, se me cortó internet. Así que quedé sin ninguna señal. Espero que cruzamos los dedos y pedimos a todas las almas que por favor nos ayuden y que estén acá auxiliándonos para que internet no se me vaya. Voy a comenzar acá a compartir. Y espero que están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. Acá, eso. Bueno, eso es parte de un audio de la logleada para el despacho de almas, celebración que se realiza el 1 y 2 de noviembre, el Día de las Almas y Fieles Difuntos, en la Puna Argentina, en la provincia de Jujuy, en el pueblo de Santa Catalina. Santa Catalina está ubicado en el extremo norte de la provincia de Jujuy, en la región puneña, altiplano de los Andes, de Argentina, con un rango altitudinal de entre 3.700 y 3.900 metros sobre el nivel del mar, limitando con la República Plurinacional de Bolivia. El clima es frío y seco, las precipitaciones son estacionales, concentradas en los meses de verano, los vientos son intensos y bueno, suele haber nieve y granizo durante el invierno. La economía está basada en la agricultura, en pequeña escala, con cultivos de altura, tubérculos, cultivo de papa, de quinoa, cría de ganado menor, cabras, chivas, ovejas y camélidos, llama y vicuña. Santa Catalina es cabecera del departamento homónimo,
es uno de los pueblos mineros con ex yacimientos auríferos de la puna jujeña. La producción minera durante el siglo XVII hizo de Santa Catalina un lugar de trato comercial muy importante. También fue ruta para el comercio de mulas que partían desde el centro del país hacia el Alto Perú. Se encuentra, acá la voy a marcar, acá está Santa Catalina, y se encuentra a 67 kilómetros de La Quiaca, ciudad por donde en la actualidad se realiza todo el tránsito comercial, ya que en La Quiaca encontramos el cruce de frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Y La Quiaca está a 1.796 kilómetros de distancia de la capital de Argentina, que está en Buenos Aires. Acá hay una captura de pantalla donde muestra todo el poblado de Santa Catalina con el cementerio, la iglesia, y bueno, dos referencias importantes que figuran en esta captura de Google Maps, que es una iglesia, la iglesia católica del pueblo, y una iglesia evangélica. Acá hay unas fotos también del año 2017. Voy a hacer una breve descripción de la celebración para después adentrarme en lo que es la logliada, este canto que recién escuchamos, este audio, ya que el audio, el loglo, la logliada, es al final de toda la celebración, de toda la ritualidad. Para la celebración de Todos Santos, entonces, el primer día se preparan las mesas en las casas de las familias que van a recibir las almas de los y los difuntos. Se realizan durante 3 años estas mesas para almas nuevas o recientes, y todas las almas son esperadas con alegrías y con mucha abundancia en cuanto a los alimentos, como ustedes ven acá en esta mesa. Esta foto fue tomada en el año 2009, y aquí se recordaba a 2 difuntos que habían fallecido, 2 personas que habían fallecido de la familia en un accidente de tránsito en el mismo momento, el mismo año, ¿no? Bueno, en las mesas se colocan las ofrendas en forma de túmulo, con figuras de pan, guaguas o tantaguaguas. En Santa Catalina también le llaman turcos a esas figuras de pan. Todas las comidas que le gustaban al difunto, golosinas, velas, toda la bebida, hojas de coca. A la comida se le ponen unos palitos para que las almas vengan y puedan tomar el ánimo de estas comidas. Durante estos 2 días de celebración, las mesas van a ser visitadas por parientes y amigos de la familia. También se realizan rezos durante este primer día que se acompañan con juegos. En este caso, el juego de la palomeada, que solamente lo juegan los hombres, y el juego de la tabiada, que en esta oportunidad solo jugaron, cuando hice este registro, en el 2009, solo había mujeres. Pero es indistinto. Al segundo día se va al cementerio, que ya previamente va a estar arreglado con flores, pero ese día se van a llevar las mesas, se van a llevar bebidas y comida para compartir con quienes visiten el cementerio y a sus familias. Por la tarde de este segundo día, ya se levantan las mesas, así le llaman en Santa Catalina, levantar la mesa. Se reparte toda la comida y la bebida y las ofrendas que hay, que están exhibidas, a quienes asisten y acompañan a los dueños de casa a la hora del reparto. Cuando ya está avanzado el reparto de los alimentos y la bebida, los dueños de casa hacen el despacho. El despacho es cuando en un recipiente se separó una pequeña parte de cada plato de comida que va a ser destinada para el alma. Entonces se quema esa comida en un rincón, no de la habitación, sino en el patio, afuera de la casa, en un rincón de afuera.
se quema y por ese humo que sale se comparte con las almas el alimento. Es en este momento cuando comienza la logleada. Adentro de la habitación, y ya prácticamente levantada la mesa, no tiene que quedar nada sobre la mesa, se invita a un tocador de anata, o tarca, que es un instrumento de viento. También se le llama quenero a quien la toca, que hará la melodía del loglo y comenzarán a incorporarse a una rueda mujeres y hombres para cantar y bailar. Entre los aymaras, el instrumento anata es considerado un instrumento carnavalero por excelencia y se trata de una flauta, este instrumento de viento, jaliupacha o época de lluvia, empleada desde Todos Santos a principios de noviembre hasta carnaval en febrero o marzo. Los rituales más importantes resaltan los cambios climáticos, marcando el cambio de una temporada a otra, y Todos Santos, esta ritualidad, coincide con la transición de la época seca a una época de lluvias. Recibir y despachar las almas de los muertos, nuevos y viejos, posibilitan este tránsito fluido de una época seca a otra húmeda, y se los alimenta porque de esta manera se va a garantizar la llegada de la lluvia. En el loglo, la forma estrófica que se canta es la copla, la cuarteta octosilábica, con versos en castellano y en quechua. Musicalmente vamos a reconocer una pentatonía, y recordemos que la supervivencia en el noroeste argentino de música pentatónica es anterior a la presencia incaica, y está influenciada por... esta influencia de la música pentatónica continúa hasta nuestros días por este intercambio con Bolivia, Perú y Argentina. La voz que determina la melodía en el audio que escuchamos va a ser, la voz va a determinar la melodía, mientras que la talca va a estar presente en algunos momentos. Cuando preguntamos qué es el loglo, nos dicen... vamos a un poco más. Cuando preguntamos qué quería decir, bueno, nos dijeron entonces que era para alegrar las almas, no se distinguía tampoco si era quechua o aymara el origen de este término, de este vocablo. En un diccionario quechua encontramos que es desborde, escurrirse, salirse, escaparse del cauce, el agua u otro líquido. En aymara también, aluvión, es un diluvio, agua que corre. La logleada, entonces, vamos a tener en cuenta que todo este territorio del noroeste argentino corresponde a lo que fue el Collasuyo. Uno de los 4 suyos ubicado al sudoeste del Tahuantinsuyo. Estos pueblos fueron quechuizados y aymarizados por mitimaes cusqueños, y se supone que antes de la colonización española sus lenguas autóctonas coexistían con la vehicular, que era el quechua. Así lo refiere el antropólogo Magrassi. El historiador Normando Cruz hace referencia además de la presencia de pueblos chichas y lipes viviendo en la puna de Jujuy. A otro pueblo también hace referencia, que fueron los suros, con muy poca información acerca de ellos. Pero las variantes idiomáticas pueden venir de la antigua y ya extinguida lengua kunza o atacameña, que no solo se hablaba en la puna de Jujuy, sino también en la puna de Atacama en Chile. Acá tenemos a Quintín Carrillo,
con Anatero y Quenero. Esta foto fue tomada en el 2009. Quintín ya no está, ya falleció, pero él era el que estaba siempre presente, no solo en Todos Santos, sino también en Carnaval. Bueno, ahora hay otras personas, otros señores, pero no son muchos los queneros que están en Santa Catalina. Rosa Flores es Yachachi, que quiere decir maestra en quechua, desde el 2014. Ella enseña en la escuela primaria del pueblo de Santa Catalina, quechua, a los niños y niñas. Y pertenece a un programa que es la modalidad de educación intercultural bilingüe, que fue donde se formaron muchos viachachis de toda esta zona y de algunas comunidades que también son cercanas a Santa Catalina. Rosa Flores nació en Ciénaga, en Santa Catalina, y con ella compartimos siempre todas las festividades, carnaval, incluso también, bueno, siempre Todos Santos cuando vamos. Y ella dice que de las 23 comunidades que son sus comunidades, dice, en mis 23 comunidades nuestra lengua aún se conserva, haciendo referencia al quechua. Estudios recientes caracterizan el área de Santa Catalina, donde está Cusicusi, Doncella, Casabindo, son todos pueblos, y toda la cuenca superior del Río Grande, San Juan de Oro, como una zona multiétnica. El antropólogo tilcareño René Machaca, en una comunicación personal, nos cuenta que en la cuenca superior del río San Juan de Oro es un territorio intercultural, donde los pobladores conservan en su habla coloquial la lengua quechua. Rosa Flores me cuenta que dice que hay vocablos que son catalinenses, o sea, del mismo quechua, términos propios que se originan y se utilizan solamente en Santa Catalina. Cuando le preguntamos a ella la traducción del loslo, ella nos comparte y nos dice que quiere decir ahí nomás, para un lado, para el otro. La comunidad nos dice que se juega para alegrarse y para alegrar las almas. Lo mismo también nos dice Rosa, ¿no? Cuando le preguntamos. Dentro de cuando se está cantando, en estos audios que recién compartí con ustedes, uno de los versos que se repite dice Pachaliampi Tololó, que Rosa traduce como en el mismo lugar. Se denomina Pachaliampi también, a la celebración de la siembra de la papa, que está en relación directa con los difuntos, ya que se realiza en el mes de noviembre, en Chile, en Paranicota, en los poblados de Putre, Socoroma, Pachama y Belém, poblados andinos que se ubican muy cerca de la costa de Arica, donde a los muertos se les solicita lluvia para hacer fructificar los sembrados. Pachaliampi es un término aymara que significa con la tierra, junto a la tierra o en unión con la tierra. Muy cercano a lo que nos dice también Rosa, que es en el mismo lugar, ¿no? Más allá de la traducción de loglo, loglear, y de cierta relación con estos vocablos encontrados, los mismos, ya sean quechua o aymara, hacen referencia al desborde de agua necesario para una buena siembra y cosecha. Durante toda la celebración, la mayoría de los elementos presentes hacen específica referencia al agua, al pedido de humedad, al pedido de lluvias, ya sea el instrumento anata, este instrumento de viento que posibilita ese tránsito fluido de una época seca a otra húmeda, y el pedido de lluvia, como el tocoro cebollín, que son varas de cebollín que en el interior ahuecado de su tallo llevan agua para este viaje de las almas, y que está presente en esta mesa de ofrendas. Justo arriba donde termina el túmulo se ponen esas varas de tocoro.
Y al momento de bailar, de loslear, se reparten, y cuando ya la mesa no tiene nada, las varas se reparten y se loslea, se danza, se baila con las varas de tocoro en la mano. O el mismo Pachaliampi, esto de estar junto a la tierra, en el mismo lugar, para que la lluvia potencie la siembra. Todo nos remite a un calendario agrario andino. Y las almas como potenciadoras de bienestar y fecundidad. Todos Santos es una ritualidad vital donde se pone de manifiesto la reciprocidad entre humanos y no humanos. Ritualidad que se ha resignificado y adaptado a los tiempos con algunos elementos que han podido resistir a la colonización y a la evangelización, que aún resisten y han perdurado durante siglos. Desde la sonoridad identitaria que da pertenencia individual o colectivamente. Creemos que la relevancia de la locleada, del logno, reside en esa resistencia, con múltiples significados y múltiples sonoridades, que nos permiten comprender relaciones de reciprocidad entre espacios humanos y no humanos, indispensables para la comunicación intercultural. El sonido, las voces y los cuerpos como vía de comunicación lúdica entre los diferentes espacios. Rosa Flores nos dice, no es canto, es logno. Y así nos interpela para ampliar nuestro universo de percepciones y nos exige repensar. Bueno, hasta acá lo que quería contarles y compartir con ustedes acerca de el logno, la logleada. Y también decirle, bueno, que la celebración finaliza cuando se levantan todas las mesas y se va cantando por la calle, de una casa a otra, levantando todas las mesas y bueno, cantando, acompañando siempre con el instrumento de viento, la tarca, el quenero que también acompaña, y así se van levantando todas las mesas, así que se termina muy, muy felices y muy, muy enfiestados todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy interesantes ponencias y aparte, pues aprovechamos que no vinieron dos y entonces estuvimos muy a gusto escuchándolas en toda su, pues todo lo que nos tienen que contar al respecto de estas diferentes manifestaciones que nos recuerdan también a mucho de nuestro país. Y quiero invitar a los que están presentes a formular sus preguntas, sus intervenciones para que dialoguemos con nuestras ponentes. Yo quiero preguntarles a Claudia, que como le comentaba, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Valparaíso y mi primera pregunta es ¿por qué en octubre se celebra el carnaval? Y mencionaste el contexto de la pandemia, pero digamos, y el otro contexto de las manifestaciones multitudinarias en Chile, ¿cómo impactaron el carnaval? A Laura le quiero preguntar sobre de estas figuras de pan, si eran de trigo, si eran si son de maíz. Sobre eso tengo duda, y también sobre el baile, bueno, hablaste mucho del canto, pero del baile, nada más mencionaste que hacían una figura, un círculo, pero si nos puedes hablar más de lo que bailan. Primero Claudia y después Laura, por favor. Bueno, en primer lugar, porque el Carnaval Mil Tambores nace en octubre festejando la llegada de la primavera, ¿sí? Se retoman las tradiciones de las fiestas de la primavera, ya que las fiestas de la primavera se realizaron en Chile hasta antes del golpe de Estado, hasta el año 72, que sin embargo no eran fiestas populares, eran unas fiestas bastante elitistas, donde se elegía una reina, se hacían concursos, ¿no es cierto? Pero la tradición es festejar la llegada de la primavera. Por eso es en octubre el carnaval y no es en febrero, relacionado, ¿no es cierto?, con la cuaresma católica como se hace en el resto de la
zonas americanas. El Carnaval del Sol de Arica se hace en febrero, ¿no es cierto? Igual que el Carnaval de Bahía, ¿ya? Esa es la causa principal, porque el Carnaval Mil Tambores se hace siempre la primera semana de octubre. ¿Cuál es el impacto que tiene este carnaval en los movimientos sociales de los últimos 20 años? Es que, de alguna manera, esta práctica ya fue permitiendo año tras año, con su repetición, con su continuidad, que las juventudes se fueran apropiando del espacio público desde otras formas distintas a la marcha o a la protesta clásica que conocemos, ¿no? Porque finalmente, si uno lee las letras de sus canciones, si ve los discursos, ¿no? Si bien hay una estética y una performativa, los relatos son asociados a, ¿no es cierto?, la educación gratuita, la demanda por mayor igualdad, el reconocimiento de las juventudes, ¿no es cierto?, el movimiento social, la revuelta social del año 2019, del 18 de octubre, que ayer se cumplieron 2 años. En esa revuelta nacen, ¿no es cierto?, muchas agrupaciones de prácticas artísticas carnavalescas, pero con un sello más político. Agrupaciones feministas, separatistas, ¿no es cierto?, ya, que tienen una clara marca política porque se relacionan con el 8 de marzo y con todas sus demandas sociales. Ahora bien, estas prácticas, ¿no es cierto?, durante estos 2 años han sido totalmente eliminadas, como fueron todas las prácticas sociales en el espacio público, que uno puede decir, compararlos con, ¿no es cierto?, acá en Chile es un país tan militarizado que imaginen ustedes, que me imagino que eso en México no pasa, ni en Argentina, que quisieron declarar el desfile militar del 19 de septiembre como práctica, como parte de patrimonio inmaterial. Piñera, ¿no? Entonces, el uso del espacio público estaba restringido para las Fuerzas Armadas, principalmente. Hay una cultura de más de 40 años que lo usaron las Fuerzas Armadas, y en estos 20 años empiezan a usarla, ¿no es cierto?, la juventud, el tambor, a la cultura del tambor. Esto comienza con las batucadas, con los tambores en la década del 90, en el periodo de transición. ¿Ah? Y ahora hay una paradoja muy importante, y es que uno dice, bueno, estos 2 años de pandemia estuvieron encerrados, los chicos no practicaron, no ensayaron, murieron los carnavales. Esa fue una lectura, que yo de hecho en marzo hice mi última biografía al director del carnaval, Mil Tambores, y le dije, ¿qué estamos hablando? ¿De un archivo que ya está muerto y que hay que solo describirlo? ¿O estamos hablando de una práctica que sigue viva? No lo sé, me dijo, no lo sé. ¿Ya? Y resulta que ahora, hace 2 fines de semana, se para nuevamente el Carnaval Mil Tambores con 6.000 jóvenes bailando. ¿Ya? Y me llamó la atención que se crearon muchas agrupaciones andinas ahora, el 2020, o sea, en este tiempo que estuvimos encerrados, siguen creándose agrupaciones, principalmente andinas, que están creciendo mucho acá en Valparaíso, que no son solo los caporales, que son los tobas, ¿no es cierto?, los taqueaderos, los tincus, ¿ya? Por lo tanto, en las juventudes cada vez hay en esta pérdida de sentido occidental con el consumo, con el vacío, con no sé qué, de sentir un sentido de pertenencia a partir de ser parte de culturas americanas. ¿Ah? Y eso es algo muy fuerte, porque las 3 agrupaciones investigadas son agrupaciones que también son formadoras, son educadoras. ¿Ah? Su objetivo no es solamente bailar y aprender un ritmo, un movimiento, unos instrumentos y una vestimenta, sino transmitir la cultura andina, transmitir la cultura brasileña, ¿ah? Transmitir la cultura cubana. Hay una transmisión ideológica que a los chicos les hace mucho sentido. Y yo diría que por ahí va más o menos la respuesta. ¿Ah? Por supuesto que hoy día hay una mutación y una hibridez bastante extraña con lo que ha sido la revuelta, porque la revuelta supuestamente, ¿no es cierto?, da cabida a la nueva constitución, al proceso constituyente, pero por otro lado, ¿no es cierto?, desde el Estado y los medios de comunicación se magnifica una cultura del saqueo y de lo delictual. Entonces se empiezan a tergiversar las miradas, ¿ya? Y se pierde el movimiento social
el movimiento, ¿no es cierto?, emancipatorio de quienes salen a las calles a protestar, quienes están hartos de este neoliberalismo, este sistema de previsión social, de educación, de salud, donde nos tienen entre las cuerdas. O sea, no nos parecemos a Corea del Sur porque, no sé, pero esta cultura del endeudamiento, del consumo, se ha masificado muchísimo, y eso lo plantean distintos autores, pero se cree que hay un cambio, una mutación importante en estos 20 últimos años, que lo vemos en las prácticas de las juventudes. Son jóvenes que ya no tienen miedo, porque tampoco tienen nada que perder ni que ganar. Hoy día los jóvenes, para estudiar en el sistema universitario, se endeudan, llegan a segundo y tercer año y los sacan. Entonces, en esto de no tener nada que perder ni que ganar, bueno, salen a la calle. Es su forma de ser sujetos en un mundo que no les permite ser sujetos. Eso. Bueno, yo tengo mucha pasión con esta investigación que he sido criticada por mis profesores, porque me dicen, Claudia, estás muy involucrada. No, trato de ser más objetiva, pero me cuesta, porque veo que las juventudes hoy, como son un foco de estigmatización, nosotros en todas nuestras protestas, quienes más han muerto, han perdido un ojo, han sido las juventudes. El sacrificio humano ha sido en las juventudes, aquí en Chile. Sí. Muchas gracias, Claudia, y pues nos das un panorama muy completo con el contexto de lo que se ha estado viviendo ahí en Chile, y algunos contextos comunes con todo el mundo, como la pandemia, ¿no? Y también le agregaría esa pregunta a Laura sobre también el contexto de la pandemia, cómo ha impactado esta zona y la propia celebración del Loglo. Sí, primero decirle a Claudia que creo que no hay otra forma si no se involucra uno, ¿no? Hay que involucrarse. Sí. Hay que involucrarse. Sí, hay que comprometerse. Hay que comprometerse y las percepciones van a ser totalmente diferentes. Bueno, primero contestar esto de que si eran figuras de maíz, son figuras de harina, no son de maíz. Se hacen también con grasas, son saladas o dulces. Y bueno, la grasa tan importante, ¿no? En estas comunidades, y además, bueno, son horneadas también en hornos a leña. La mayoría de las familias en Santa Catalina las hacen, pero también hay otros lugares donde se las compra ya hecha. Generalmente se va en el mes de octubre, está la fiesta, la Manca Fiesta, la fiesta de la olla en La Quiaca, donde se hace trueque, se hace compra y venta también, y ahí se compran las varas de tocoro, las flores que van a ser las coronas, bueno, todo lo que se necesita para poner en las mesas y para hacer las comidas. En cuanto a la danza y al baile, bueno, se hace una rueda y se danza con pasitos saltados hacia la derecha, va girando la rueda y van cantando. Esto dentro de la habitación, pero cuando se sale ya a la calle y se va a levantar la mesa del vecino, de la otra familia, de los amigos, se ponen en forma que ocupan toda la calle, se toman de los brazos y van caminando, se van moviendo de un lado hacia otro, de derecha a izquierda, y bueno, se van cayendo, se van levantando y así van avanzando en lo que es, o sea, una línea en forma, no en círculo, sino no me sale la palabra. Bueno, ocupando de punta a punta lo que es la calle. Como en zigzag. Sí, más o menos, o sea, vamos así, vamos bailando y vamos cantando y vamos avanzando, a medida que va también la música y el canto.
Y en contexto de pandemia, la comunidad específicamente de Santa Catalina hizo su ofrenda, hizo su día de almas, hizo su locleada, mucho más reducida, más pequeña, y entre ellos, porque estaban cerradas las comunidades, no se podía ingresar a Santa Catalina. Me dijeron que hubo una sola pérdida, yo no fui en este tiempo allá. Sí me comunico con ellos, sobre todo con Rosa, me comunico mucho, y bueno, ella me contaba que había una sola pérdida, hubo, por un profesor o alguien que había ingresado fuera de la comunidad, que había contagiado. Pero si no, estuvieron cerradas, y ante esa situación ellos hacen sus ritualidades y hacen sus fiestas y sus ceremonias. Muchas gracias. Pues invitamos a los que están presentes a formular preguntas aquí a nuestras distinguidas ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo con Laura tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué ella en su presentación habla de que se prepara la mesa durante 3 años? Porque cuando una persona muere, durante 3 años es como obligación darle de comer al alma, porque el alma va a bajar a recibir ese alimento. Y después ya se puede hacer la mesa o no. Generalmente la siguen haciendo, pero son durante estos 3 años donde se invita, donde hay mucha comida y donde hay que fortalecer esa alma para que llegue, para que siga subiendo en estos espacios, y esa fortaleza se la va a dar este intercambio que vamos a hacer nosotros con la comida. Incluso nosotros tenemos que comernos todo lo que está en la mesa. Eso también fortalece. Claro, su transición, como esa la reciprocidad. Claro. Eso. ¿Y hace cuánto tiempo se realiza esta práctica en Santa Catalina? ¿Cuánto tiempo? No te que escuché. Reproducen este ritual, esta práctica de la locleada. Y la locleada, 20 años, 50 años, 100 años. Siempre, no sabemos. Ya. Desde que existe Santa Catalina. Desde que existe la locleada, desde que están ellos, su papá, su abuela, también locleaban. Y ahora hay lugares donde ya solamente recuerdan que los guiaban. Hay comunidades donde recuerdan que los guiaban, pero no están los guiando. Lo mismo, por ejemplo, esos juegos que se realizan durante los rezos. Hay, por ejemplo, la tabeada, hay que realizarla no con las mismas deudos, la misma familia, sino con amigos y vecinos. Entonces, como Santa Catalina tiene 2.000 habitantes más o menos, y hay poca población, mucho vive en La Quiaca y viene a Santa Catalina o los fines de semana o para las fiestas. Entonces, si no han logrado juntar en estos años, por ejemplo, esa tabeada es del 2009, después de ahí asistía una más y ya no más, porque no se ha juntado la cantidad de gente para hacerla. Entonces, loglear, hay lugares donde ya no se loglea. Sí hay otros, por ejemplo, en Bolivia, uno cruza la frontera y en Tupiza se loglea. Pero ya hay otra forma de cantar, también se cantan en castellano y en quechua, pero ya hay una percusión que acompaña, y hay otro sentido también que se le da al canto, que es como mucho más picaresco que lo que se canta en Santa Catalina. Incluso en Santa Catalina lo que dicen es, cuando se traduce al quechua es mucho más divertido que cuando se traduce al castellano. Una pregunta más para las dos sobre lo que se toma, las bebidas, tanto en el carnaval como en la locleada. ¿Qué?
¿Qué se toma? ¿Qué se bebe? Bueno, Laura, ahora tú primero. Acá en Todos Santos se pone en la mesa toda la bebida que le gustaba a quien haya fallecido. Generalmente le gustaba mucho la bebida a todos, porque se pone todo, salvo en las mesas para niños, que no se ponen bebidas, pero se pone todo. Y en el momento del reparto de la mesa, esas bebidas se meten todas, se vuelcan todas en un recipiente, y a eso le llaman mocleada. Entonces, cuando se reparte la mesa, hay dos personas encargadas de repartir las ofrendas que están designadas por los dueños de casa. Esas dos personas van llamando de a parejas, ¿no? Siempre la dualidad, un hombre y una mujer tienen que ir a recibir esas ofrendas. Y tienen que tomarse varios vasitos de bebidas alcohólicas y yo no sé si ustedes pudieron observar en las fotos, abajo de la mesa hay una tinaja, en todas las mesas siempre hay una tinaja donde está la chicha, chicha de maíz, generalmente de maní, y entonces también se sirve chicha y todas las bebidas, las otras bebidas y la mocleada. Eso era el momento del reparto, pero durante los 2 días se fue sirviendo bebida y se fue tomando, y jugamos tomando también, y rezamos tomando también, y durante la noche se sirve el alequito. El alequito es un té de hierbas con alcohol, que se lo sirve caliente, porque hace mucho frío. Las bajas temperaturas, estamos afuera, estamos jugando, rezando o cantando, y entonces se sirve esta bebida. Así que tomar, se toma mucho. Y en carnaval también. Sí. Bueno, en el carnaval de Arica, en la fiesta, el carnaval del sol, yo sé porque he estado allá y me he hecho amiga de mucho del mundo de los caporales. Ellos toman un aguardiente de 99 grados antes de comenzar. ¿Ah? Y la probé. Es para morirse. En un mercado, me llevaron a un mercado a probarla. Casi que te mueres. ¿Ah? Y ellos se preparan con eso para bailar 12, 15 horas. Acá en Valparaíso lo que hacen es que los jóvenes le llaman chayarse antes de que empiecen a bailar. 2 o 3 días antes se juntan y toman ron, ¿ya? Mucho ron, y se chayean, como que se ponen en onda carnaval, y le piden a don Carnavalesco, a don Carnavalero, o don Carnavalo, algo así, ¿ya? Que todo el ritual salga bien. Ahora, mientras bailan, no toman, porque la cantidad de horas o no nos informan, porque ellos bailan muchas horas, ¿ah? Bailan alrededor de 10, 12 horas seguidas. Entonces, quienes toman somos la audiencia, ¿ya? Por lo menos la característica del carnaval Mintambori, que ha sido muy criticado en estos 22 años, es que llegan juventudes de todo Chile a verlos, pero a tomar, y se toman las plazas, porque bailan 6.000 y llegan 20.000 personas a la ciudad. Esto es muy criticado, ya, porque son jóvenes que duermen en las plazas, que duermen en la playa, si no hay baños públicos, hacen sus necesidades en todas partes, y se toma mucho. ¿Ah? Entonces, ese desorden social es lo que al chileno no le gusta. ¿Ah? Que a mí me parece interesante analizarlo, porque el chileno es tan conservador que no acepta esta ruptura del orden social transitoria. Porque las fiestas populares son eso, como un cumpleaños, un matrimonio, un bautizo. Es una ruptura, ¿no es cierto?, efímera del orden social. Si en el orden social estamos todos compuestitos y no sé qué, bueno, en la fiesta tomamos, nos disfrazamos, bailamos, decimos cosas que no debemos decirle a las autoridades, a los grupos hegemónicos, ¿ya? Entonces, estas 3 agrupaciones que son de jóvenes, ellos no toman mientras bailan, ¿ah? Toman cuando terminan de bailar, pero en los 2 días que están bailando 10 horas, ellos están tomando agua. Y si toman alcohol,
no llega, a nosotros, a los investigadores, no nos llega esa información. Yo, por más que llevo 5 años de etnografía, porque me ha costado mucho entrar a las agrupaciones, son agrupaciones cerradas, y a cualquiera que vean desde el Estado, de la institucionalidad o desde la academia, no. Entonces, no toman. Tomamos más lo que estamos en torno al carnaval. Porque para seguir el carnaval 6, 7 horas, subir y bajar los cerros, que quien conoce Valparaíso, hace 3 semanas atrás anduvimos como 10 kilómetros porque bajan y suben cerros bailando. ¿Ah? Además de hacerlo, se hace en las zonas centrales y periféricas. Y eso es muy bonito, ¿ya? Porque no son solamente las grandes avenidas centrales, sino que también las zonas periféricas, lo que permite integrar y generar una cultura del carnaval. Hay niños pequeños que están viendo eso y que después dicen, ¿y yo dónde puedo participar en un taller? ¿No? Que eso es lo interesante, que se puedan integrar, ¿no es cierto?, los jóvenes a estas prácticas. Eso, don Leonardo. Pues muchísimas gracias a Claudia y también a Laura. Nos recordaron mucho nuestra visita a Sudamérica, porque hace años conocimos Valparaíso, también Buenos Aires. Nos da mucho entusiasmo poder conocer el norte argentino, y les damos muchas gracias a todos los asistentes. Espero que, así, al igual que yo, hayamos aprendido bastante de estos países hermanos de Sudamérica, porque yo aprendí mucho el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ustedes, un gusto gracias. Conocerlo. Igualmente. Chao, chao. Un gusto, Hasta chao. luego. Chao, chao. Hasta Chao, luego. Claudia, a seguir involucrándose. Chao, Laura. Sigo. Y tú también.